de Levítico, capítulo 23. Levítico, verso 23. No, perdón, capítulo 23, a partir del verso 27. Voy a leer la escritura. Repito, Levítico, capítulo 23, verso 27 en adelante. Ciertamente, el día 10º de este mes séptimo será el día de la reconciliación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Achén. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de reconciliaciones para hacer reconciliación por vosotros en presencia de Achén vuestro Elohim. Todo ser que no se humille en ese mismo día será cortado de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno. Estatuto de tiempo escondido, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne os será. Humillaréis vuestro ser el 9º día del mes, cesando es vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Tal como les enviamos la invitación, estamos hoy preparándonos para el Yom HaKippurim, el día de la reconciliación. El texto que acabo de leer es la instrucción para este día y me parece pertinente que juntos recordemos de qué se trata, que podamos tener la perspectiva de este maravilloso asunto. Cuando estudiamos el libro de Levítico, de Baikra, del capítulo 16, todo el capítulo 16, que son 31 versículos, aprendimos acerca de el procedimiento de ese día. Pero quisiera que tuviéramos una revisión para algunos, una recordación, y para otros tal vez acercarnos por primera vez al asunto. Lo más importante es que todos nos acerquemos con la misma actitud de corazón, con un corazón como niños. Si conectamos la escritura con la escritura, es importante para comprender desde la perspectiva lingüística del hebreo la palabra Kippur, la palabra Kippurim. El nombre de esta convocación se llama Yom, que en hebreo significa día, y Kippurim. Voy a explicarlo. Para hacerlo voy a cambiar la pantalla de la escritura y voy a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14. Dice: hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta palabra calafatear en castellano necesita ser puesta en el contexto de lo que dice el texto hebreo. Lo que el Señor estaba instruyendo a Noé, era de una manera muy especial seguir un procedimiento para recubrir
para impermeabilizar con brea o con alguna resina de árboles este gran barco, este gran bote muy grande. El verbo que usa, que han traducido aquí como calafatear, es utilizado allí para cubrir, para producir esa capa impermeabilizante. Ese verbo en hebreo es kapar y el verbo significa cubrir. El mismo verbo cubrir, si se conjuga de otra manera, kapar es kifer. Y cuando kafar significa cubrir, kifer significa lo contrario. Si kafar era cubrir con esa resina esta arca, este bote gigantesco, entonces cuando se conjuga como kifer, significa quitar, significa remover la capa aislante o la capa de separación en el caso del arca, pero aquí no estamos hablando del arca, sino estamos tomándolo desde el contexto del hebreo. Entonces, kifer es remover una capa que genera separación. Y es muy interesante que del hebreo eh, podamos entenderlo así, porque si nos quedamos solamente con calafatear y poner brea, no captamos el sentido maravilloso de este día, de esta preciosa convocatoria. El castellano, que no es un idioma bíblico, pero es nuestro idioma, usa la palabra expiar como perdonar. Y cuando tomamos desde el castellano la palabra expiar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como borrar las culpas, como purificarse de ellas por medio de un sacrificio, como padecer trabajos a causa de desacierto. Eso es lo que dice el castellano si tú y yo vamos a un diccionario de la lengua española, pero este no es el sentido exactamente desde el hebreo. Porque como ya lo expliqué, el hebreo está hablando de la remoción, remover una capa que está causando separación. Entonces, entendamos la diferencia. Noah, Cafar, el arca, cubrió el arca con brea, pero Hachén nos está prescribiendo no Cafar, sino Kiper. Él para este día, para esta convocatoria que será el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche para nosotros, lo que nos está prescribiendo es que removamos una capa de nosotros. Al entender el significado de estos verbos hebreos, en nuestro caso, como seres caídos, como hijos del Adán terrenal, todos nosotros somos hijos del Adán terrenal, del primer Adán, pero también por la bendita gracia de Dios tenemos herencia con el Adán celestial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa capa de separación en nuestra relación con Él? Por un lado tenemos una herencia adámica, una naturaleza pecaminosa que solo sabe producir pecado, desobediencia por ignorancia, por descuido, desobediencia deliberada y rebeldía. Y eso espiritualmente debe ser removido porque eso genera una capa, una resina espiritual. Entonces vamos entrando al entendimiento a partir de este relato de Génesis con Noah, que esa capa que aislaba el arca del agua, ahora en nuestro propio caso personal se refiere a nuestro cuerpo carnal.
Nuestro cuerpo carnal, tenemos esa naturaleza caída, nos separa de Dios. Y cada que lo alimentamos y hemos aprendido a alimentarlo desde el vientre materno, y ese cuerpo carnal que persiste hasta que la redención final se dé, nos separa del Señor. Voy a colocar aquí en la pantalla un texto de Primera de Corintios, capítulo 15, y el apóstol Pablo lo está expresando de una manera muy especial. Dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la frase que sigue, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, está hablando de la bendición de la resurrección. Cuando seamos transformados, cuando suene la trompeta, cuando los muertos resuciten incorruptibles y nosotros, todavía eso no ha ocurrido, seamos transformados. Y dice el apóstol, porque es necesario, es mi gran necesidad, es nuestra gran necesidad, que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Aún no ha pasado. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, yendo poco a poco en la escritura, nuestra carne y nuestros cuerpos mortales son los que producen esa separación. Quisiera invitarles a que fuéramos al profeta Isaías capítulo 59, del verso 1 en adelante. Es una expresión profética tan gráfica, tan maravillosa, tan importante, y está diciendo algo que nos toca a todos. He aquí, no se ha acortado la mano de Achén de modo que no pueda salvar. No es que él se quede corto, ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír. No es que se quede corto para salvarme, no es que se quede sordo para no escucharme, pero aquí está hablando de esa capa de separación. Son vuestras transgresiones, las nuestras, las que se interponen, dice el profeta Isaías hablando a Israel, entre vosotros y vuestro Dios. Dice, son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impiden que se os oiga. Y sigue allí en una relación terrible de cosas en el tema particular con Israel. Dice, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios dicen mentiras, vuestras lenguas murmuran perversidades, nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud, se apoyan en la mentira, afirman falsedad, conciben engaños y dan luz la maldad, incuban huevos de áspid. Bueno, hace una relación muy real, muy gigantesca, y esas cosas hay que removerlas. Eso es lo que está diciendo el sentido hebreo de Yom HaKippurim. Teniendo este concepto claro de Kippur, en plural es Kippurim, por eso es Yom HaKippurim. Ha es artículo definido, entonces el día de las reconciliaciones, porque es una reconciliación general de todo el pueblo, era el día nacional del perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, este proceso espiritual maravilloso de eliminar las capas aislantes que nos causan separación para que dos elementos puedan estar juntos. Hay un elemento aquí y aquí hay otro, pero hay una capa de separación. Es necesario Kippur, es necesario quitar esa capa de separación. Ese es el sentido maravilloso espiritual de esta santa convocatoria. ¿Sí? Esto es
el llamamiento, la convocatoria de su santidad. Algunas personas afirman que los sacrificios cubren nuestros pecados, pero es que aquí la palabra no está hablando de capar, está hablando de kippur. Entonces, aquí el sentido correcto de kippur significa que algo que está capar, que está cubierto, debe ser kippur. Son dos cosas completamente opuestas. ¿Y qué nos cubre y qué genera una película terrible como esa resina, como ese alquitrán, como esa brea? Nuestros pecados, y crean una división entre Él y nosotros. Esa es la explicación desde el contexto histórico del arca de Noah. Entonces estamos hablando de Kippur, de la acción espiritual nuestra a la que Él nos invita para remover esa capa de separación. Es algo muy maravilloso y muy específico. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, cuando se hizo la ceremonia de consagración y de ordenación de los sacerdotes en cabeza del sumo sacerdote Aarón y sus hijos, el capítulo 29 de Éxodo usa la palabra Kippur cuando les dijo: tomarás el carnero y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego dice aquí: tomarás el otro carnero, porque eran dos carneros para las consagraciones de los sacerdotes, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza. En ese acto de consagración como sacerdotes de el Dios Altísimo, ellos tuvieron que hacer un acto de Kippur. Ese servicio de ordenación incluía sacrificar ese becerro y esos dos carneros, y el acto era que Aarón y sus hijos apoyarían sus manos sobre ese becerro, y el becerro, por supuesto, debería ser degollado. Aprendimos en el libro de Levítico que el sumo sacerdote el día de la reconciliación debía primero presentar un novillo por él, por su casa, y luego por la casa de Israel. Aprendimos de los dos machos cabríos, que uno era enviado al desierto y el otro era sacrificado, y ese acto era para eliminar los impedimentos. ¿Por qué? Porque una de las más maravillosas revelaciones acerca de Adonai es, como lo repetimos en el Shema Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad es que Él es uno y es indivisible. Y nosotros estamos llamados a ser un ejad, uno con Él. Pero a cambio de ser un ejad con Él, nuestros pecados generan división entre Él y nosotros. Nunca será demasiado enfatizar la importancia de vivir en ejad con Adonai, porque muchas veces no somos conscientes de las muchísimas cosas de todo tipo, de todo tamaño, que nos impiden ser un ejad con Él. ¿Qué implicaría que entre Él y nosotros seamos un ejad? Es que el pecado crea una brecha de separación entre Él y nosotros. Y nosotros necesitamos urgentemente ser conscientes de que nosotros, una cosa es ir por el camino del espíritu religioso, haciendo oraciones que cualquiera de nosotros puede elaborar y adornar y ponerle palabras bonitas, pero eso no quiere decir que estemos en ejad con Él, porque es posible que nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra desobediencia implican que entre Él y nosotros hay una brecha. Y por eso Israel llegó a ser un pueblo
muy religioso, pero que no estaba en ejad con Adonai. Y por eso el Señor, como lo veíamos hace unos días, les decía, estoy hastiado de vuestros sacrificios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Por qué? Porque podemos caer en la trampa muy fácil de aprender, de recitar, de repetir. Como el mismo Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor por el Ruach HaKodesh que no caigamos en estas trampas. Con esta explicación, entonces, quiera el Ruach HaKodesh guiarnos al profundo significado que tiene esta convocatoria. Vamos a expresarlo en una manera que hemos estado aprendiendo poco a poco, renovando para nuestra mente y corazón el sentido de lo que es orar. Porque nosotros algunas veces decimos, no, es que fulanito no sabe orar. O otros dicen desconcertados, es que yo no sé orar, porque piensan al escuchar a los demás que es ir aprendiendo frases y estribillos, pero eso no es orar. Eso es repetir palabras sin sentido que no nos identifican con Él. Y uno de los detalles que al conocer el carácter del Señor vamos apropiando poco a poco es que orar nosotros es entrar en juicio ante Achén. Eso es orar. Mi carácter se pone frente al carácter de él, como si yo estoy frente a un juez recto, perfecto, y yo me presento delante de él. Y entonces, por obvias razones, yo tengo que entrar en juicio ante Achén, justicia nuestra. Uno de los nombres más maravillosos de él es Achén Sidkenu, en hebreo significa Achén, justicia nuestra. Y es por la justicia de él que nosotros nos presentamos ante ese juez. Esta es una figura maravillosa porque él es el único justo y él ha hecho justicia. ¿Cómo él ha hecho justicia? Él descendió de su gloria, puso su cuerpo en el madero para hacer nuestra justicia. Eso es glorioso, hermanos. Que el juez descienda de su sitial de autoridad, majestad y poder, se quite su toga, se quite su birrete, al contrario, su birrete y su toga, y se ponga en un madero como un cordero inmolado, pero sin mancha, para hacer justicia nuestra. En esta tierra jamás habrá justicia. Ningún gobernante, ningún rey, nadie la va a traer. Pero en el mundo espiritual, en nuestra relación con Él, sí tenemos al acusador, a Satán, que se presenta, dice Apocalipsis, de día y de noche para acusarnos. Y nosotros, ante una corte, con un fiscal acusándonos, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, reconocer las faltas y pedir misericordia y clemencia. Entonces, nos acercaremos a Achén, justicia nuestra, nos acercaremos en juicio y vamos a hacer lo que guió él a Aarón y a sus hijos. Vamos a imponer nuestras manos sobre nuestro cordero. Qué maravilloso que él sea nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero y también nuestro juez. Eso es precioso, pero nosotros no podemos ser superficiales con nuestro pecado. Él portó el pecado del mundo, pero nosotros al acercarnos a Él necesitamos orar que el Ruach HaKodesh nos guíe en arrepentimiento y nos muestre las capas de separación que nos impiden ser un ejad con Adonai. Necesitamos, y qué hermoso, quiera el Señor que todos nosotros este jueves al caer la tarde y quiera el Señor que el viernes hagamos uso del tiempo para que el Ruach HaKodesh nos guíe a quitar esas capas de separación. Este es el sentido maravilloso de esta convocatoria.
Ahora, vuelvo al texto de Levítico 23. Dice aquí, el día séptimo el día décimo del mes séptimo. El día décimo del mes séptimo, siendo que la semana pasada asistimos a la convocatoria de Yom Teruah y de Rosh Hodesh del mes Tishrei. El día décimo será el próximo jueves, desde la caída del sol hasta la caída del sol del día viernes. Quiere decir que se nos van a juntar el Shabbat de la convocatoria y el Shabbat semanal. ¿Sí? Dice aquí, tendréis una santa convocación, humillaréis vuestras gargantas, vuestro ser, y haréis acercar ofrenda. Esa ofrenda es Hachén. ¿Sí? Ya entendimos entonces que la palabra Kipurín aparece por primera vez en Éxodo. Aquí está la instrucción, pero aquí está diciendo, si leemos este texto castellano, lo podríamos leer en el sentido hebreo, diremos, es Yom HaKippurín para quitar las barreras de separación entre nosotros y Adonai. Esa es la manera correcta. Tenemos que ir haciendo como un switch del castellano al hebreo poco a poco. Esta palabra no tiene una traducción. ¿Cómo explicarla de otra manera? Hay palabras que, por más que intentemos traducirlas, no se logran hacer. Es mejor explicar todo el contexto de ellas. Entonces, dice aquí que Yom Kippurín, su propósito es quitar las barreras nuestras en relación con Él. Eso es el sentido. Y el texto continúa, humillaréis vuestras almas. Hemos explicado algunas veces el sentido hebreo de alma y entendemos que es nuestro ser. Dice, humillaréis vuestras gargantas. Y luego dice, como es un Shabbat, anoche aprendíamos que eso significa cesación y no reposo. Dice, ningún trabajo haréis en ese día. ¿Cuándo es ese día? Del caer la tarde del jueves al caer la tarde del viernes, y empatamos con el Shabbat semanal. Dice, ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es día de reconciliaciones. A mí me parece maravilloso que el Señor, en su amor y bondad, me diga, Oscar, quiero que dediques este próximo jueves, desde la caída de la tarde hasta la caída de la tarde del viernes, para que quites las capas de separación entre tú y yo. Qué hermoso que Adonai me dedique a mí por su Ruach HaKodesh y te dedique a ti y nos dedique a nosotros un día. Él que nos conoce íntimamente, profundamente, que aún no está la palabra en nuestra boca, y me diga, yo quiero que tú humilles tu ser. Yo quiero que tú hagas una cesación, un Shabbat, porque quiero examinar tu corazón. Ese es el sentido, mis hermanos. Por eso dice, ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de reconciliaciones, para hacer reconciliación con vosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor para con nosotros? La voluntad del Señor con nosotros es reconciliarnos con Él. Siempre tengamos en mente eso. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Es reconciliarnos con Él. Él quiere que vivamos reconciliados con Él. Por eso destina en este procedimiento que ese día, en lo posible, lo apartemos, cesemos, Shabbat. Y luego dice la Escritura, y voy a explicar esto, toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminará entre su pueblo. No haréis ningún trabajo. Es un jucat, un juk olam, un estatuto, como han traducido, una promesa. Dice, cuando dice perpetuo, se refiere a una promesa que tiene en la mente de él solo, sabe el tiempo hasta cuándo la vamos a hacer. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que él regrese.
y haga la reconciliación plena con nosotros. Pero como no sabemos, entonces se llama un huk olam, hasta tiempo escondido en todos vuestros asentamientos. Y dice que haremos Shabbat solemne. ¿Quién es el que nos convoca? Adonai. ¿Para qué? Para tener una actitud de humildad del noveno día del mes, este jueves, a la tarde del viernes. Esa es la instrucción. Como nos damos cuenta, hermanos, hay indicaciones muy específicas, muy precisas y muy prácticas. Ahora, es menester por los más nuevos y aún por los antiguos hacer una serie de explicaciones muy necesarias. Es muy importante hacerlo. No, este no es un mandamiento ni un procedimiento para que nosotros le apliquemos una perspectiva y una visión legalista, porque leyendo el texto parece muy terminante y parece pues terrible, pero nosotros necesitamos entender varios aspectos. La Torá, la escritura, la ley como la han llamado, ya de por sí haberle llamado ley a la instrucción nos pone en una perspectiva de mucha prevención y temor. Esta Torá fue dada dentro de unos parámetros, con un estándar, con unas condiciones muy especiales dentro de un pueblo muy particular, Israel. Y aún así, viviendo dentro de Israel, estoy hablando del Israel bíblico. Por favor, siempre tomen nota, cuando digo Israel en la escritura, estoy hablando del Israel bíblico. No estoy hablando del Israel geográfico ni del Israel étnico, estoy hablando del Israel bíblico. Y ese Israel tenía unos estándares, tenía unas condiciones muy particulares dentro de Israel, muchas condiciones. Y aún así, que todas esas condiciones se daban para ese pueblo dentro de esa geografía, había algunas excepciones, porque habrían personas enfermas para el día de Yom HaKippurim, habrían personas avanzadas en edad, habrían niños, entre otras personas. Y entonces, ¿qué sería de los niños? ¿Morirían por no guardar la convocatoria? ¿Qué sería de los ancianos y los enfermos? Entonces, el texto aquí, tal como lo vemos, dice que debemos humillar nuestro ser. Yo no leo en el texto por ninguna parte la palabra ayuno. Tampoco veo por ninguna parte en el texto la palabra ayuno absoluto. La verdad, aquí en este texto no figura esa palabra, pero vamos a tratar de entenderlo. En Isaías 58, versículo 3, en Isaías 58, versículo 3, la escritura hace una pregunta. Isaías 58, 3. Este texto de Isaías 58 es muy seguro que corresponde al día de Yom HaKippurim. Cuando en la escritura y en el contexto de Israel se habla de el ayuno de Yom HaKippurim, se habla con artículo definido el ayuno. En el contexto de la cultura hebrea, a este día de Yom HaKippurim se le llama el ayuno, aun cuando allá en Levítico lo que está diciendo es que humillemos nuestras gargantas, nuestro ser. Ahora, si conectamos la escritura con la escritura, aquí en el texto dice, decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? Era la frustración del pueblo. Y luego dice, afligir nuestra garganta. Aquí dice alma, pero es garganta. Dice, ¿para qué ayunar y afligir nuestra alma? O sea que aquí estamos conectando el libro de Levítico con el profeta Isaías.
Entonces, esta palabra, humillar la garganta, humillar el pescuezo, como lo han traducido el alma, es un hebraísmo, es un hebraísmo, pero aquí en este texto en particular, ese hebraísmo de afligir el ser está conectado con el ayuno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo saber entonces entender algunos asuntos relacionados a este ayuno? Y es menester seguir aclarando y renovando nuestra mente. Los ayunos, desde la perspectiva bíblica, no tienen la misma connotación que tienen para nosotros en castellano. En el mundo religioso de los creyentes, muchos tienen la idea y la enfatizan con mucha fuerza y mucha emoción, que ayunar fortalece espiritualmente a las personas. Es una idea. Algunos creen que por ayunar adquirimos mayor competencia o unción espiritual. Aún otros más creen que por ayunar y por humillar se le puede arrebatar a Dios una respuesta favorable. Pero el ayuno realmente es una actitud del corazón. Por definición, el ayuno se refiere a abstenernos de comida. Por definición, el ayuno se refiere a abstenernos de bebida. Y por definición, aquí en el texto, el ayuno aquí está ligado a un sentido de humillación y de tristeza. Y es aquí donde las dos palabras, afligir el ser, la garganta, el alma y ayunar, se unen. Ahora, se puede conocer por la literatura circundante a Israel que ya desde el segundo templo se acostumbraba a ayunar. Lo más interesante, y el Evangelio es nuestra mayor referencia, Yehoshua hizo una observación acerca del ayuno. Eso está en Mateo 16, 17 al 18. Es notorio que Yehoshua el Mesías hizo muchas críticas a muchas prácticas de los fariseos. Sin embargo, él no hizo ninguna observación adversa a la práctica del ayuno. No la hizo. A cambio, sí la hizo con otras cosas, con otras prácticas. Pero sí, él hizo una recomendación puntual, muy hermosa. Dice, ustedes cuando ayunen, lávense la cara. No querrán mostrarles a los demás un rostro pálido para indicarles qué espirituales están porque están ayunando. Eso sí, es muy precioso. Ahora, hay otros dos textos en la escritura. El uno es el Salmo 35:13, donde se liga el ayuno con la humillación. Leo el Salmo 35:13. Dice, yo en cambio, estando ellos enfermos, dice aquí, me vestía de cilicio y afligía mi ser con ayuno, hasta que mi súplica a favor de ellos me fue concedida. Aquí vemos que el salmista está diciendo que él se vestía de cilicio, afligía su ser con ayuno, hasta que su súplica le fue concedida. Ese es el Salmo 35:13. El Salmo 69:6 dice, porque el celo de tu casa me consume. Este es un salmo mesiánico. El que está hablando allí es el rey David, pero es el Mesías. Dice, el celo de tu casa me consume y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Luego dice, lloré afligiendo con ayuno mi ser. También el libro de Daniel habla de una serie de sesiones de ayuno muy particulares que él tuvo en relación a la contaminación del pueblo de Israel. Entonces, retomemos el concepto. Vamos a ayunar en obediencia, vamos a afligir en qué sentido nuestro ser.
Bueno, ¿en qué sentido lo afligimos? Es que a todos nosotros nos gusta el alimento, nos gusta comer, disfrutamos de los alimentos, pero al abstenernos, no lo vamos a hacer con tristeza, vamos a someter nuestro cuerpo pecaminoso que todos los días pide estímulos y nos lleva a perder dominio propio y aún a pecar, lo vamos a someter al poder del Ruach. ¿Y qué vamos a hacer durante ese tiempo? Vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, nos vamos a someter, vamos a entrar en juicio delante de Achén. ¿Qué vamos a hacer el jueves después de que tengamos juntos la apertura de este tiempo? ¿Y qué vamos a hacer durante el viernes los que podamos hacerlo? Bueno, cada uno va a presentarse ante Achén en juicio. No nos vamos a presentar para otra cosa. Imagínense este cuadro. Imagínense que a mí me estén imputando cargos legales y yo soy culpable y yo soy responsable. Yo no voy a llevar otra causa ante el juez. No, yo lo que voy a hacer es reconocer mi culpa. Aún en procesos legales, cuando una persona es culpable, lo mejor que puede hacer es declararse culpable y aún pedir perdón, pedir misericordia. Cuando no se hace, el juicio se alarga y los costes se aumentan y eso agrava la pena para la persona. Entonces, vamos a presentarnos en juicio, no va a ser para pedir por una decisión o por si me voy a casar o con quién me casaré o si voy a comprar esta casa o la voy a vender o si tomo este empleo. No, no. El día de Yom Kippurín es para afligir nuestras almas, presentar nuestra situación, esas capas de separación. Y el Ruach HaKodesh, que nos conoce profundamente, y Elohim mismo que nos ama, si nos acercamos en la actitud correcta, Él va a estar complacido. ¿Saben qué va a hacer Él? Va a ir revelándonos cosa por cosa. Y cuando Él nos la revele, enfrente de nuestro juez, vamos a aceptar los cargos con toda humildad. Vamos a declarar que somos responsables. Vamos a declarar que somos culpables y vamos a confesar. Eso es presentarnos en juicio y vamos a pedir misericordia. Entonces, en el día de Yom Kippurín, lo que tenemos que hacer, esta frase es bien importante, es presentarnos sin temor, porque Él es nuestro Cordero, también es nuestro juez, es nuestro sumo sacerdote. Qué maravilloso que todos estos perfiles del cargo competan a nuestro Mesías, juez, sumo sacerdote y pastor. Tendremos algún temor de presentarnos delante de Él, pero tampoco seamos superficiales y minimicemos y deshonremos su santidad. Entonces, vamos a presentarnos. Primero sin temor, porque es mi pastor. Primero sin temor, porque es mi sumo sacerdote que intercede por mí. Pero segundo, ante mi juez. Y voy a confesar mi propia realidad, por muy asombrosa que sea, por muy terrible que sea, por muy complicada que se encuentre. Y en ese día entonces vamos a confesarle, vamos a acudir ante Él, porque ya nos dijo en el texto de Levítico que es un llamado de su santidad. Él nos está llamando, mis hermanos, nos está llamando. La fecha fue dada todos los años, empezando el nuevo ciclo de Torá, a toda la congregación se le entrega el calendario de todo el año. Todos sabemos cuándo son las fechas y aún así además las repetimos. No necesitamos repetir cada jueves mañana y Shabbat. No, ya nosotros sabemos eso. Entonces, Él nos está llamando. ¿Cuándo? Jueves al caer la tarde hasta el viernes al caer la tarde. Nuestro deber, mis amados hermanos,
es asistir. Realmente no puede haber ninguna excusa que impida asistir al llamado que Él nos hace. ¿Cuál sería un asunto excusable? Es bueno que yo lo enliste. Bueno, al menos para ayunar puede ser un problema de salud. O puede ser que por alguna razón que solo tú la conoces, pues no puedes abstenerte de ir a trabajar. O te cogió descuidado y ojalá que no nos pase muy a menudo y teniendo las fechas no la apartaste y no hablaste con tu trabajo. Bueno, pues, ¿qué podrás hacer? Pero a menos que haya una situación laboral o una situación que nos de salud, pues realmente no tendríamos ninguna razón para hacerlo. Si está en tu poder honrar a Dios y dejar que Él ministre tu vida, pues qué precioso que lo hagamos. Vuelvo y reitero, no le imprimamos un sentido legalista a esta porción. Recordemos siempre que Dios nos dio la Torá. Dios entregó la Torá para un pueblo libre. Él no entregó la Torá en Egipto. Nosotros ya somos libres espiritualmente del pecado, pero todavía no gozamos de la perfecta libertad. Mientras estemos aquí, no gozamos de la perfecta libertad, ni a nivel económico, ni a nivel laboral, ni a nivel social, ni a nivel hasta la N. Dependiendo de las circunstancias de donde nos encontremos, no estamos en Israel, estamos en Colombia, estamos en los Estados Unidos, pero tengamos presente que somos libres para hacer la voluntad del Señor. El texto dice, la persona que no humilla será cortada de su pueblo, pero eso se refiere al pueblo de Israel. El pueblo que recibió la ordenanza de Achén, todo allí en ese territorio que el Señor les asignó, en esa franja, en el mar Mediterráneo, todo el pueblo era un mismo pueblo. Todos estaban en una misma condición geográfica, todos estaban en una misma condición económica. Hasta los amos sabían en Deuteronomio 20, guardará Shabbat tú, tu siervo, tu sierva y tu bestia, guardarás el cesar. Todo Israel sabía que todos, un patrón no podía impedirle a un trabajador asistir porque todo Israel estaba bajo la misma pauta. ¿Quién osaría en esas condiciones desobedecer el Shabbat? ¿Quién osaría desobedecer cualquier otro mandamiento si todas las condiciones estaban dadas? Ellos no tenían ningún factor que determinara, que los forzara, que los obligara de manera temporal o de ninguna manera a la observancia de las convocatorias, del, de los llamamientos. Nadie los obligaba a incumplirlo. Pero nosotros no estamos en medio del pueblo de Israel. Y algunos de nosotros estamos empezando a caminar, algunos de nosotros todavía vivimos inmersos en este calendario occidental. A muchos les cuesta hacer el switch y entender que nuestro calendario es del cielo, pero tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el Señor. Con esto en mente, hermanos, entendamos que bajo las circunstancias particulares de cada uno, ninguno se debe sentir mal si le corresponde trabajar. Pero para algunos no debiera ser una marca decirle al otro, tiene que dejar de trabajar, tiene que obedecer el mandamiento. Yo no conozco la condición del otro. Pero primero mirémonos a nosotros. ¿Realmente yo hago planes para guardar la convocatoria? ¿Realmente hice el esfuerzo? ¿Hablé con mi jefe? ¿No lo hice? ¿Lo olvidé? Bueno, pues comienza por pedirle perdón al Señor. Pero no entremos en legalismos con los demás.
Es muy importante que cada uno de nosotros nos pongamos una pauta. Nosotros debemos, en lo que depende de nosotros, hacer nuestro mayor esfuerzo para ser diligentes en esto. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para ser diligentes. Por eso el Señor nos dice, acuérdate del Shabbat para que lo santifiques. Nosotros nos faltaría el temor, nos faltaría la reverencia, si pudiendo ser fieles con el Shabbat semanal o el Shabbat de la convocatoria, determinamos no hacerlo. No, ya no nos queda bien. Dios conoce el corazón de cada persona, pero cada uno de nosotros, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué alguien pudiendo hacerlo, pudiendo guardar el Shabbat, decide no hacerlo? Y la frase es muy contundente. Alguien que lleva 10 años caminando en esto, realmente tendría que llegar a concluir y sería una buena oportunidad. Es que, Señor, he dejado de respetar tu voluntad. Estoy a cambio de orar con el Mashiach, hágase tu voluntad y no la mía. Quisiera más bien, Adonai, que tú hicieras mi voluntad, porque estoy hablando a una congregación que ha caminado 10 años en esto. No todos, no todos. Estoy hablando para distintos contextos. Entonces, lo mismo aplica para el ayuno. Si tú estás determinando en Shabbat hacer planes para hacer otra cosa, pues ya eso está poniendo de manifiesto tu respeto a Adonai y a su voluntad. ¿Puedo ayunar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Yo puedo ayunar. Yo me tomo unas medicinas, pero no me impiden. Otra persona que toma medicina tal vez sí está impedido para ayunar. Son dos temas diferentes. El mandamiento más importante de todos los mandamientos es: he puesto delante de ti la vida para que vivas. El propósito de los mandamientos es la vida. Entonces, si voy a faltar a un asunto de salud por guardar la convocatoria, la respuesta es no debo hacerlo. Tengo problemas de peso, tengo problemas de salud, tengo que preservar mi vida y por eso no podré ayunar. Bueno, entonces no voy a ayunar, pero en lo posible voy a estar en la actitud de buscar quitar las capas de separación. Tengamos algo muy presente, muy presente. Es una pauta de esta congregación, hermanos. La salvación no se pierde. La salvación no se logra por los medios humanos. La salvación es un regalo para aquellos hermanos que han sido nacidos de arriba. Eso jamás la vamos a perder. Yo sé cuántos hermanos en esta congregación, yo los he visto nacer de arriba. No la van a perder, pero es contradictorio que siendo nacido de arriba, yo no respete la voluntad de Dios pudiendo hacerlo. La salvación no la pierden aquellos que han recibido la promesa del Ruach HaKodesh. La escritura dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh. Alguien que ha recibido el sello, el depósito del Ruach HaKodesh, el Señor no pone para quitar. Él ya puso ese sello, puso el down payment, firmó la escritura de que en el día de la redención va a venir por ti. ¿Cómo tú vas a perder la salvación? Si tú y yo sabemos por primera de Pedro 1:23 que nosotros hemos sido regenerados de una simiente incorruptible, que no fuimos redimidos ni con oro ni con plata, sino con algo incorruptible. La escritura dice, vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Esto está en primera de Juan 2:20. Estos hermanos que tienen testimonio y que otros lo hemos visto de que han sido paridos de arriba, que han renacido de simiente incorruptible, no vamos a perder la salvación
pero tampoco estamos llamados a usar la gracia como una opción para el libertinaje y para la desobediencia, porque entonces estamos actuando como cualquier incrédulo. El apóstol Pablo en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? Este es un razonamiento muy delicado. Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. El apóstol Shaul dice de ninguna manera. La salvación y la gracia son dos, es un matrimonio maravilloso. El soporte para cada uno de nosotros vivir y permanecer aquí es que cada vez que cae el justo se puede volver a levantar. El apóstol Shaul dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo hago una cosa, yo olvido lo que está atrás, pero prosigo al blanco, yo prosigo al llamamiento, pero no podemos usar la gracia como una opción de superficialidad espiritual. Hay una realidad que es un indicador maravilloso. Nos da hambre, nos da sueño. Anoche Amandita, después del Shabbat, estaba hablando conmigo y casi era la 1 de la mañana. Y por ahí me hizo una pregunta de esas que me suele y sabe hacer mi amada esposa. Gloria a Dios. Y yo le dije, Amandita, lo único que sé es que me voy a dormir. ¿Qué indica eso? Que tengo una naturaleza caída, pecaminosa, que tiene hambre, que tiene sueño, que se enferma. Ese es el indicador de que todavía tengo una naturaleza pecaminosa. Y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, la escritura lo que nos está diciendo es, en lo posible, el procedimiento ayuna, preserva el día. Si el ayuno depende de nosotros, si no estamos poniendo en riesgo la salud, si no estamos poniendo en riesgo la supervivencia, ¿cuál es el llamado? Pues hacerlo. Hagámoslo, hermanos. Entonces, nuestro ayuno va a ser para enfocarnos en quitar las capas de separación entre Él y nosotros. Vamos a este tiempo desprovisto de todo otro interés personal o otra motivación. La escritura nos dice algo muy especial. Nos dice, gustad y ved que es bueno Adonai. Vamos el jueves y viernes a entrar con ilusión, con visión, con motivación espiritual. Vamos a gustar y a ver que es bueno Adonai. Vamos a hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer durante ese día? Bueno, vamos a tener una experiencia, vamos a pedirla así, de conexión con el Señor. La escritura dice en Primera de Juan 3, del 1 al 2, algo maravilloso. ¿Por qué tiene sentido para nosotros dejar de comer? Voy a leer Primera de Juan 3. Dice, mirad qué clase de amor, qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y miren este texto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este tabernáculo que nos limita, que le da frío, que le da hambre, que le da sueño, que se enferma y que peca. Pero sabemos, cuando Él se manifieste, sabemos que seremos semejantes a Él. Eso no ha llegado. Cuando Él se levantó de entre los muertos al tercer día, le dijo a los discípulos a la orilla del mar de Galilea, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dieron de comer. Y luego les dijo, porque un fantasma, un espíritu no puede comer. Y no era que él se hubiera levantado de los muertos con hambre, no, eso lo hizo como un ejercicio
para que ellos se dieran cuenta que no estaban frente a un ser etéreo, ante un espíritu, sino a él. Y luego le dijo a Tomás, pon tu mano aquí en los lugares de los clavos, para que no seas incrédulo, sino fiel. Pero ¿qué es lo que vamos a declarar? Que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, que este cuerpo transformado por la redención final ya no va a prescindir de alimentos para estar contento ni gozoso. Eso es lo que vamos a hacer al no comer. Vamos a hacer un anticipo maravilloso, una experiencia maravillosa de que llegará el día en que no estaremos afanados por qué comeremos o por qué beberemos. Dice la escritura en Primera de Corintios 15, 53. Voy a leerlo aquí. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, la muerte habrá sido sorbida. Pero eso no ha pasado. Vamos a tener un anticipo de que esto es un regalo que viene para nosotros. Va a ser una oportunidad maravillosa destinar 24 horas desde la caída del sol del jueves hasta la caída del sol del viernes para entrar en juicio delante de Achén, nuestra justicia, para pedirle que nos ayude a eliminar las capas de separación. Para que sea práctico, mañana temprano vamos a enviar a toda la congregación un material como una guía de qué hacer desde que nos levantamos ese día hasta que cerramos el ayuno. Cómo ser guiados de manera dirigida a quitar esas capas de separación. Vuelvo y repito, la convocatoria será el jueves 2 de octubre. Nos encontraremos, recibiremos la invitación vía Zoom a partir de las 8 de la noche, hora este de los Estados Unidos. En Colombia serán las 7 de la noche y espero que sea un tiempo de gran bendición. Yo quisiera invitar a mi esposa para que nos comparta un testimonio de lo que hace 2 años, en medio de su más tremenda enfermedad, una enfermedad que estaba durando mucho tiempo y que nos tenía muy preocupados. Y tuvimos este tiempo en medio de esa enfermedad, en medio de esas expectativas, cuando ella ni siquiera podía respirar y cuando yo no sabía si al acostarnos ella tendría las fuerzas suficientes para respirar hasta el día siguiente. Compártenos el testimonio, Amandita. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a dejar de grabar. Perdón, vamos a dejar de grabar esto.